¿Cómo andas, Pau? Hola, Santi. Bien, muy bien. Con emociones un poquito mezcladas hoy. ¿Emociones encontradas? Sí, ¿Por qué? bueno, A ver, contame. porque es el último episodio. O sea, como que estoy contenta, ¿no? De estar acá, pero como triste porque es el último. Ahí como con esa dualidad. Sí, ¿vos cómo estás? Bueno, también sí, hay un poco como nostálgico porque llegamos al último episodio. Pero bueno, la producción me adelantó que era un buen episodio. Hoy Bueno, cerramos con broche de oro porque tenemos un invitado muy especial que es, te tiro todo el currículum, a ¿querés? ver. Porque es grande. Es doctor en psicología, psicoanalista, docente y escritor. Un montón. Así que te presento a Jorge Bafico, que está con nosotros. Honor y un desafío cerrar el ciclo. Vamos a ver qué pasa. No, por eso estás acá, porque estás a la altura. Muchas gracias. Bueno, Jorge, un tema muy interesante hoy. ¿Qué es la perversión? Bueno, hay que ver desde qué lugar se toma la perversión. Bien. Algunos lo plantean desde el lado sexual, la perversión sexual. Ujú. Hoy no tiene la misma fuerza que hace 100 años atrás, que se consideraba una verdadera patología. Para el psicoanálisis, la perversión, más allá de la sexualidad, tiene que ver con una posición subjetiva donde el sujeto perverso intenta dividir subjetivamente al otro, o sea, angustiar al otro. Entonces, quiero decir, no necesariamente condice con la sexualidad. Puede ser también un tema de perversión sexual, pero sobre todo aquel sujeto que nos incomoda permanentemente, que nos hace pasar mal y que sobre todo el perverso lo que tiene es que no tiene angustia y no tiene culpa. Entonces, en ese punto es muy difícil poder establecer una relación de igual a igual con un perverso. Disfruta de esto, ¿no? Disfruta, está atrapado en eso. Cuando uno ve, por ejemplo, El silencio de los inocentes, ustedes son muy jóvenes, pero quizás la hayan visto la Lo película. conocemos. Y Aníbal Lecter es un verdadero perverso. Si ustedes piensan, hay algo que no condice con lo que sería el sentido común en Aníbal Lecter. Él está preso, está en una cárcel de máxima seguridad y está pasando mal. O sea, tiene un director que lo atormenta, está en una celda que no tiene ventana, está en un lugar espantoso. O sea, tiene todas las de perder. Le aparece una oportunidad que es poder ayudar en una investigación de una mujer, una muchacha desaparecida, que es la hija de una senadora. Y a él le ofrecen una serie de beneficios. Sin embargo, el tipo es tan tenaz con su goce que prefiere angustiar a la senadora, dividirla subjetivamente cuando le dice disparates y cosas que la angustian y la horrorizan, y perder la posibilidad de un beneficio. Entonces, lo que hay que entender de la perversión es que el sujeto también está atrapado en su propio goce. En ese punto es muy complejo, porque no puede salir de ahí. Ni siquiera, aunque algo le convenga, como era el caso de Aníbal Lecter, ¿no? Y si ustedes recuerdan la relación que él tiene con Clarice, con esta investigadora que empieza, que es psicóloga, pero además está en el FBI. Jodie Foster era. Jodie Foster es el personaje, el que hace que de Clarice. Él en realidad lo que quiere es angustiarla. O sea, toda la historia gira en torno a eso. Vos decís que está atrapado en Sí. esto. ¿Sufre el perverso? No, ojo, si es por ejemplo, si es un masoquista, sexualmente, obviamente algo de dolor debe haber en su acto sexual. Pero no es que se culpabiliza, porque a ver, todos nosotros podemos tener rasgos perversos, podemos tener cosas perversas, pero sentimos angustia. Uno puede hacer una cosa fea con alguien y después sentirse mal, pero eso en el verdadero perverso no corre. Por eso digo que son tan peligrosos. Claro. En los asesinos en serie, cuando juntamos un asesino en serie, pero que además es perverso, porque podría ser psicótico, en este caso podría ser perverso, es mucho más difícil de atraparlo, porque son mucho más inteligentes, son por lo general asesinos seriales organizados y que tienen un fin bien determinado. A diferencia de, por ejemplo, algún asesino en serie como es el hijo de Sam, que era hablado por los perros, o sea, los perros le hablaban en su delirio y le obligaban a matar, un Ted Bundy era un tipo que sabía muy bien lo que quería hacer. Era usos muy terribles cuando coinciden la perversión y el asesino en serie. Me llama mucho la atención el concepto que dijiste de dividir subjetivamente. ¿Para dónde Dividir va? subjetivamente es justamente sacarte tu zona de confort. Ah, Es que tienen, a ver, no quiere decir que todo lo que hagan esos son perversos, pero hay cierto rasgo perverso en algunos sujetos que son esos que vos hablas con ellos y siempre te generan un malestar. ¿Vieron que hay gente sí, como te incomoda. que no importa lo que digas, siempre vas a quedar mal parado? Tienen esa capacidad. Bueno, el verdadero perverso es brillante. Increíblemente, en un psicoanálisis se intenta dividir subjetivamente. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces el psicoanálisis
tiene cierto efecto de perversión. Perverso. No, pero sí intenta la decisión subjetiva, que quiere decir sacar al sujeto de ese discurso que trae armado. Pero eso es bajo transferencia, en un encuadre No, y sin bajo duda. determinadas circunstancias. Ahora, si lo haces por amor al arte o por amor al goce, ya no tiene que ver con el psicoanálisis. Hay sujetos que realmente nos hacen sufrir. Yo no sé si a ustedes les han pasado, pero Sí, sí, sí. cuando dice, digas lo que digas, te va a decir algo que te va a desarmar. Son sujetos verdaderamente terribles eso, ¿no? Pero el concepto de o sea, no sé, cuando yo me enfrento a decir un tipo perverso o algo, lo que más me viene a la cabeza, voy más para ese lado, un asesino en serie, como alguien frío, calculador, como... No necesariamente. Ojo. No necesariamente. A ver, hay sujetos... ahora lo que estamos viendo es grandes estafas a nivel de Internet. Vieron que hay todo un tema de Sí, ojo, sí. que uno ya no sabe dónde se mete, porque ¿no? Uno cree que mágicamente puede ser atrapado y hackeado. Sí. Bueno, hay grandes como corporaciones de personas que delinquen de esa manera, y por lo general hay sujetos que comandan eso. Cuando esos sujetos son perversos, son mucho más complejos. O sea, no solamente la perversión aparece en el asesino en serie o en algunos homicidas, sino que aparece en la vida cotidiana. Aparece en sujetos de repente que son muy exitosos. Tienen un grado de Que- perversión o... No tienen angustia, no tienen culpa, el perverso cosifica al otro, lo usa al otro como una cosa, no tiene ningún interés más allá de un beneficio personal. Entonces, son sujetos que son difíciles para negociar. ¿Cuáles son las características más o menos de esto? Y hay un psiquiatra que es interesante, se llama Hugo Marietán, que es un argentino que trabaja mucho en la psicopatía y la perversión, y habla de esto, de la cosificación del otro, de la falta de angustia, la falta de remordimiento, digamos, la perseverancia en lo que quiere, la inteligencia. Así son, en general son personas como Son Está con alta asociado a muy eso. capacidad. hábiles. El verdadero, digamos, el sujeto que tiene estas características es muy hábil. Por eso yo digo, lo que nunca podemos hacer es confrontar a un sujeto de esto. Cuando uno capta que hay algo de esto en alguien, uno lo que tiene que hacer es salirse de ahí, correrse, irse, porque va a perder. Claro. Porque uno siempre negocia con la culpa. O sea, hay algo que nos toca del ideal. Estos sujetos no lo tienen. O sea, lo que tienen, las cosas bien claras, saben lo que quieren, son sujetos que en la escala, digamos, si fuera una escala animal, serían depredadores. Serían la escala máxima de los depredadores. Serían un león, por ejemplo. Nosotros somos ratoncitos, Pichones. ciervos, gatitos. No somos leones. Entonces, ¿para qué te vas a enfrentar a un león? Claro, la culpa está ahí como lo que te hace eso de no En el tratar caso de- que seamos neuróticos, ¿no? Que la mayoría es neurótico, bueno, entonces yo qué sé, tiene un ideal, sufre, se culpa, se reprime, tiene remordimiento, todas esas cosas el perverso no lo tiene. Por eso el perverso no consulta. Que no quiere decir que no aparezca en la consulta, que Claro. eso es diferente. Puede aparecer por otras cosas, porque viene empujado por alguien, porque viene por una demanda judicial, entonces se judicializa y dice, bueno, usted no va preso, pero tiene que hacer un tratamiento. O puede venir por una cuestión secundaria, puede venir por un duelo. Yo he visto algún perverso por alguna cuestión secundaria a su perversión. He visto muchos perversos en la cárcel. Pero por lo general el perverso no se cuestiona su goce. ¿Cómo se trabaja con un No se perverso? trabaja. No hay chance. No hay chance de trabajar con un perverso. Cuando uno detecta un perverso, lo mejor es sacárselo de arriba. Porque realmente es un sujeto... Yo recuerdo trabajando en la cárcel, muy joven, recién recibido, en un lugar que es muy terrible, como una cárcel, que justo me toca en un lugar, en un módulo donde hay violadores, gente que estaba por seguridad, o sea, algunos torturadores del tiempo de la dictadura, no que estaban presos por las torturas de la dictadura, sino por otras cosas. Es terrible. Y de decirme y contarme las torturas y verme angustia y decirme, pero doctor, usted me tiene que escuchar. Usted está para eso. Entonces, Claro. la pasé muy mal. Por eso yo aprendí la perversión por las cosas que escuché. Las cosas que escuché y tuve que bancármela como buen neurótico, porque además el tipo me decía, pero usted me tiene que escuchar, es su función. Y lo cual tenía razón. Y en eso también como que buscaba capaz que eso incomodarte. Angustiarme, un pequeño Aníbal Lecter. Angustiarme y... tipo lo que quería, ver cómo yo sufría. No me, Claro. me estaba torturando, no de una manera física porque no podía. Si lo hubieran dejado también lo hubiera hecho. Pero me estaba torturando de un punto de vista psíquico. Porque el perverso lo que hace es una violación a la intimidad. Claro. Bueno, siempre, si es posible, se llega a lo físico, si se puede. Bueno, lo que pasa que si pensamos en la psicopatía y en la sociopatía, que no es igual a la perversión, pero tiene algunos puntos en común,
Yo creo que el psicópata y el sociópata no necesariamente buscan la división subjetiva. El sociópata es mucho más parecido a lo que se llama un trastorno de personalidad antisocial, que ese sí tiene un comportamiento más físico. Son más brutos, más rústicos. El psicópata es mucho más fino. Y Se camufla. Por el lado de la palabra, te convence. Yo el otro día escucho una paciente que estaba en un momento de salud muy jorobado y no se sabe cómo hizo, se metió en las redes, no sé cuánto, se engancha con unas cuestiones de dinero, de inversiones, ¿sí? Termina pidiendo un préstamo de $30.000, se lo entrega a esta gente que nunca le vio la cara. Yo digo, ¿cómo llegó esa mujer que tiene un coeficiente intelectual medio alto, que no tiene grandes problemas psíquicos, para engancharse con esta estafa? $30.000. ¿Cómo? ¿Qué tienen? ¿Cuál es el poder que tienen para engancharte y que vos realmente te entregues de esa manera? Porque uno se entrega, porque en el fondo ella sabía que algo estaba mal. ¿Cómo vas a entregar $30.000 y no firmar nada con Sí, un básico. cuento? Famoso cuento del tío. Claro. Yo de adolescente me encontré con el primer psicopático. No sé si perverso, pero por lo menos psicopático. Vamos con mis amigos del barrio. En ese tiempo, comprar un jean de marca no era como ahora que se puede comprar 10.000 cuotas y no es una cosa imposible. Antes, en la edad mía, comprar un Levi's, un Wrangler, un Lee era una fortuna. Entonces íbamos a la calle Colón, que es en la Ciudad Vieja, que ahí en ese tiempo había comercios que vendían más baratos. Entonces íbamos caminando, éramos 4 o 5 y aparece un fulano. Dice, ¿qué están buscando? No, estamos por comprar unos jeans. Y el tipo nos empieza a envolver en su discurso, esa cuestión. Y le terminamos entregando la plata que teníamos para los jeans. Y el tipo dice, esperen acá, que tengo que ir acá, porque no sé qué historia nos dijo. Cuando el tipo se iba, yo me estaba dando cuenta que algo estaba mal, que nos habíamos entregado, y por supuesto nunca más lo vimos. Y se nos llevó el dinero que para nosotros era una fortuna. Sí, sí. Eso fue el famoso cuento del tío. Cuando después le dijimos a los policías, se reían del cuento del tío. Claro, uno lo ve ajeno, pero cuando estás ahí en primera persona... El cuento del tío es permanente. Eso habla de la maldad del ser humano. Pero hay algo de seducción también, de Sí. encanto. Es encantador. Son encantadores de serpientes. Hay un libro muy interesante que se llama La herencia de Esther, que es un libro de Sándor Márai, que habla de Lajos, que es un psicopático, que es también un encantador de serpientes, pero medio pelo, porque lo ridiculiza bastante Sándor Márai, pero el libro empieza con, hoy va a venir Lajos a sacarme lo único que tengo, que es mi casa. O sea, ya el libro te adelanta lo que va a pasar, o sea que no estoy spoileando. Y efectivamente es lo que termina pasando. Ella sabe que este tipo, que fue un amor del pasado, pero es un chanta, la va a engatusar y le va a terminar sacando lo único que tiene. Claro. Es maravilloso cómo uno no... Pero eso pasa en las relaciones, o sea, siempre hay uno que domina más, y a veces maneja, manipula. O sea, la manipulación no es solo el perverso, todos manipulamos, mal o bien. Claro, tenemos nuestras armas, sin quererlo a veces, pero manipulamos, ¿no? Es algo más cotidiano, perdón, es algo más cotidiano, o sea, cruzarse con un perverso de repente. Sí, por supuesto. Y sobre todo en este tiempo, en este mundo, donde, digamos, hay como un empuje a la psicopatía y a la perversión. ¿Por qué? Yo el otro día vi un documental, un pequeño corto que aparecía en las redes, que mostraban los niños de Gaza y los niños de Occidente. Entonces, los niños de Gaza decían, me gustaría encontrarme con mi hermano, o me gustaría ver a mi madre. Y los niños de Occidente decían, quiero ser multimillonario. O sea, lo que hace 20 años era imposible que un niño dijera. El niño decía, quiero ser bombero, quiero ser policía. Claro. Sí, quiero ser multimillonario. Entonces vos ya arrancás con un ideal que tiene que ver con el objeto de consumo, el dinero. Entonces también el entorno de este mundo, de este tiempo, te genera tipos que son, por un lado, adictos al trabajo, ¿no? Mucho cuestión obsesiva y mucha psicopatía. Si ustedes recuerdan, también son muy jóvenes, pero en los 90, cuando sale Tinelli, que fue un boom, ¿Tinelli qué es? Es el emporio de la psicopatía. Es tomémosle el pelo a la gente, hagámosle cámaras ocultas, nos vamos a reír todo el tiempo Llevemos al otro al extremo. Llevemos el otro a la humillación. Claro. Y eso es un fenómeno identificatorio. Ahora yo no sé si ustedes están viendo, que están mucho más conectados, me imagino, en las redes. Yo lo que estoy recibiendo en Instagram mucho son peleas. Gente que se pelea y filma. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Hay algo ahí del empuje al goce desmedido que en algunos cuadros, como la psicopatía y la perversión, funciona muy bien. Claro.
Hay algo súper interesante en algo que decía Santi, que es cómo se muestra al perverso ante la sociedad, ¿no? Como un monstruo, como una persona, que eso es lo que por ahí a veces hace que nunca pienses que te vas a cruzar con uno, ¿no? Y eso viene de un lugar, no sé, del cine, de la literatura. ¿De dónde surge esta mirada del perverso como un monstruo, como un Hannibal Lecter y no como mi Bueno, vecino? digamos, uno de sus rostros de la perversión es el monstruo. Pero después hay otros rostros que son mucho más benévolos a la mirada del otro, como la red de pedofilia que hay en Argentina. Con el caso Logan, que se empieza a destapar algo ahí que es tan grave que no se sabe bien qué pasa, pero uno dice, ¿cómo hay tanta gente que está metida en esto? O el caso ese famoso en Estados Unidos, ¿se acuerdan de la pareja que trabajaba con actores y con actrices y bueno, toda una red de pedofilia terrible? Que uno dice, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? Llega a eso, sí. Pero miles, Claro. no claro. 2 o 3, miles. Claro, hay gente famosa, o no sé, o sea, con cargos importantes, como decías vos, que no sé, Hay no que te pensar imaginas. algo. Freud decía que el niño es un perverso polimorfo. ¿Recuerdan esa definición de Freud? ¿Qué quiere decir es un perverso polimorfo? Quiere decir que cuando es un niño, todas sus pulsiones están ahí, no pasa nada. Muerde, lastima, se toca. Pero todo eso en algún lado queda. Y si nosotros no podemos sociabilizar, significar y sobre todo pasarlo por el sistema simbólico, eso tiene fuerza. Porque uno dice, ¿por qué la gente puede tener sexo con niños? ¿Por qué puede pagar para eso? Pensemos en Uruguay. Claro, ¿cómo Eso llegar a no eso? está tan Sí, lejos pensar lo que está pasando en Uruguay. sí, sí. Con todo lo que pasó con Penades, por ejemplo, y todo ese Red. mundo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? La perversión es mucho más cercana a lo que nosotros creemos. Es mucho más fácil ponerle un monstruo. Claro. ¿Cómo se genera esto? Porque hablando, como decías vos, lo de la definición de que está todo en la niñez, ¿es algo que viene dado genéticamente, se va formando por nada? Bueno, hay varias teorías. Yo les puedo decir lo que yo creo y yo he estudiado, que tiene que ver con lo ambiental. Tiene que ver con relacionamiento con el otro, sobre todo en los primeros años. La cuestión genética todavía no ha sido demostrada 100%. No quiere decir que no exista. Yo digo que hoy no hay un gen que diga. Pero indudablemente llama la atención que a veces en las generaciones aparecen determinadas patologías. Esquizofrenia, por ejemplo, en varias generaciones, melancolías, suicidios y también perversiones. Ahora, la pregunta es, ¿hay un gen de la perversión o es que uno se creó en un ambiente proclive a eso? Si vos te criás en un ambiente donde te pegan, donde la violencia es moneda corriente, capaz que no sos violento, capaz que salís, que alguno por ejemplo, hermanos, 5 hermanos, capaz que uno no es violento, pero ¿y los otros 4? ¿Y es porque es genético o es porque vivieron y confrontaron esa vida así? O escuchar gritos, peleas todo el tiempo, o humillaciones. Vaya uno a saber. Yo considero que el tema, Freud hablaba de que había una importancia biológica, pero sobre todo ambiental, ¿no? Yo creo que nuestro relacionamiento con el otro nos deja marcas desde el comienzo, que tiene que ver con los goces de nuestros padres, que no quiere decir que sean goces malos ni buenos, uno hace lo que puede. El otro día me contaban, ¿no? Una situación puntual de una colega que vino a supervisar un caso. Una niña que es muy demandante y es la que marca la cancha. Entonces, la madre le dice en un ataque de enojo, le dice, si seguís jodiendo te va a dar un voleo, ¿no? Sí. Entonces, y el padre dice, no, pará, eso no se puede decir. Entonces, en ese mismo instante la niña estaba recibiendo la información de 2 versiones Claro. diferentes y es más, un enfrentamiento entre los padres. Claro. Entonces, ¿cómo descodifica toda esa información esa niña? ¿Qué hace con eso? Esas son las marcas del goce. Entonces, después lo que va a hacer esa niña, capaz que cuando es grande, su relacionamiento es tratar de callar al otro, o tratar de dominar al otro, o buscar la pelea con el otro. Hace poco una paciente también me decía que se daba cuenta que ella necesitaba pelearse con el novio, pero pelearse salvajemente. Eso no llegaba a la violencia física, pero discutir 1 hora y media, llorar. Y ella sabía que en el fondo lo que quería era como pelear y no sabía bien por qué. Entonces, ahí hay marcas que cuando uno empieza a analizarlas, tienen que ver con la historia. En el caso de ella, con su madre, con todas unas escenas de mucha violencia, con su padre. O sea, siempre aparece algo. Ahora, yo no puedo asegurar que no haya un factor genético, sería un atrevido. Pero aún hoy todavía no ha aparecido claramente. Claro. Okay. Y en cuanto a, vos decís, tiene un factor ambiental. ¿Esto
¿se ve ya en la infancia? Sí, ¿O claro. es algo que se desarrolla más No, se adelante? ve ya en la infancia. Por ejemplo, en el asesino en serie se ve actitudes ya violentas de niños, maltrato a los animales. Sí. Por ejemplo, yo hace poco saqué un libro que se llama Sesiones de Amor. Y ahí hablo de un cuento que lo tomo de una historia, de una ficha psiquiátrica que se llama El Señor M. El Señor M fue un caso increíble en Francia, donde el tipo era perverso, dentro de la perversión era masoquista, pero era un masoquismo extremo. No solamente lo que tenía en su cuerpo estaba todo lleno de tatuajes que decían cosas terribles, ni las voy a reproducir porque eran absolutamente terribles. Su pene estaba mutilado de una forma insólita. Nunca había tenido una infección para el tipo de prácticas perversas que había tenido. Y entonces cuando uno investiga, resulta que no era un perverso, era un psicótico. Cuando uno puede analizar el caso, se da cuenta que este sujeto en realidad lo que trataba era de identificarse. Y las identificaciones que él le caen en su infancia es su padre y una prima que sí son masoquistas. Y él lo toma como que fuera en un espejo. Pero el tipo era un psicótico, por eso resiste los horrores que resistió. Otro tipo que no tuviera desanudado el cuerpo como él, hubiera muerto. De hecho, su pareja vivió 5 años con estas prácticas y después se murió de tuberculosis. No aguantó. O sea, lo salvó el ser así. No, se murió. No, a él lo él. salvó ser psicótico. Claro, digamos que... Pero, a ver, él tuvo una práctica perversa durante 5 o 6 años, después nunca más fue perverso. También es rarísimo. El perverso Claro. toda la vida quiere ser eso. Él justamente se anudó perversamente, pero un psicótico. Hay un analista francés que es maravilloso, se llama Maleval, Jean-Claude Maleval, que plantea que algunas psicosis tienen una fachada perversa. Entonces hay que investigar mucho, porque en realidad es un sujeto psicótico, que se arma perversamente. No todo acto perverso es una perversión. Hay una diferencia ahí. Sí. O sea, no todos los actos perversos No. están explicados No, por... y de hecho actos perversos sexuales todos podemos tener. En la relación sexual podemos decir cosas, podemos jugar a roles, podemos disfrazarnos, y no necesariamente nos hace perversos. Podemos tener determinadas formas sexuales raras en el sentido de que el otro se haga el muerto, y si no se hace el muerto no funciona, no me excito, o que el otro se tiene que disfrazar de niño o de niña porque si no, no me excito. O sea, hay cuestiones que no necesariamente hablan de una perversión, pero sí de rasgos perversos. ¿Dónde está la línea ahí? Perdón, Pau. Y la Iba a línea, mandar eso. la línea yo creo que está justamente en la forma de goce, hasta dónde llega el sujeto con eso. Claro. Si el sujeto de la única forma que puede gozar es así, bueno, hay que pensar hasta qué punto no está atrapado en ese goce perverso, ¿no? Una cosa es jugar y otra cosa es estar atrapado. Uno puede jugar hasta cierto punto, puede decir cosas, el otro le puede proponer cosas. Ahora, si la única forma que tiene un sujeto Sí. es de ser exhibicionista porque es la única forma que entiende que puede gozar, bueno, ahí ya... Me quedé con algo también que habías comentado un poco por arriba, de que no se trata, que vos decías, hay que alejarse, no se trata, o sea, alguien que es así está Correr. condenado de alguna Correr. manera a nada, a eso, a tener su vida así, Está que condenado a goce. su propio goce. Yo creo que hay que correr. Nada bueno nos va a traer eso. Pero- Nada bueno. Nada bueno. Porque el sujeto primero no quiere cambiar. Y lo único que quiere hacer es angustiar al otro, joder al otro. Entonces, si uno se queda, porque a ver, el perverso siempre tiene un partener. Claro, él tiene para ganar, el que tiene para perder Pero es- siempre tiene un partener, siempre a alguno le hace el aguante, le hace el 2. El que le hace el 2 también tiene una patología. Pues no cualquiera se Claro. encuentra con un perverso. se aguanta ahí, Claro. claro. Bueno, puede estar esto de la ignorancia de querer cambiarlo. Eso, Bueno, eso me parece sería, que las parejas... Eso sería, está muy bien, eso sería como una especie de fantasma. Yo le llamo, que por supuesto no es un término técnico, le llamo el síndrome de la enfermera. Es aquella persona que está dispuesta a ayudar al otro para curarlo. De hecho, es algo muy extraño que los asesinos en serie, miles de mujeres se enamoran de ellos. De hecho, en Uruguay, nuestro asesino en serie, llamado Pablo Goncalves, se casa con alguien que lo conoce en la cárcel. Sí. Y que era igual a las que mató. O sea, pelo largo negro, raya al medio. Entonces, siempre hay alguien que está dispuesto a salvar. Digamos que esa es, por lo menos conscientemente, es la propuesta. Yo no voy a ser una más, lo voy a salvar. Pero cuando es un perverso, vieron en muchos femicidios que pasa algo de eso. Que uno le dice a la persona, tenés que salir de ahí, es un tipo violento. No, pero al final es bueno, me quieren. Y al final termina en un femicidio. Y se adelantó eso a la persona, pero la persona no lo puede dejar. Por eso tampoco, por el lado consciente podemos hacer mucho. Por más que uno le diga al otro, salí de ahí, hay algo que nos empuja a quedarnos ahí. No estoy hablando de
los casos graves, también hablo de los casos que no son tan graves, que uno dice, ¿por qué siguen juntos? ¿Por qué siguen juntos y se ven peleando? Y bueno, porque hay un goce ahí en ellos. En la persona que está ahí En que los tiene el dos. síndrome En del el dolor. enfermero En también. los dos, vaya uno a saber, puede ser el dolor, puede ser el aguantar, puede ser el sufrir, vaya uno a saber, pero hay un goce, hay algo que lo sostiene, porque uno ve que parejas que el goce de ellos es pelearse. O sea, no pasa ni por la cama, ni por el amor, ¿por dónde pasa a veces? Por pelearse. Y bueno, si gozan así. Por eso a veces cuando viene el análisis, algo de eso se cambia. Tengo 2 preguntas, una con algo que dijimos anteriormente. ¿El perverso es el... ¿Cuándo se define como perverso? ¿Cuando lo lleva a cabo o cuando lo planifica? El perverso como perverso desde el punto de vista psicoanalítico se define como una estructura. Ujú. La estructura va más allá del acto, sino con la posición. La posición del perverso es dividir subjetivamente al otro, angustiarlo. Cuando uno capta eso, después el acto puede ser terrible, como hacían muchos torturadores, no solamente torturaban físicamente, sino le decían al sujeto lo que le iban a hacer. O sea, empezaban ya a gozar solamente con ver la angustia del sujeto. Entonces, cuando uno capta eso, ya puede como hacer un diagnóstico. Después, el acto hacia dónde llega ya es otro tema, que para mí no es tan importante como esto, ¿no? Esto primero, que ver qué posición tiene el sujeto sobre el acto, sobre lo que va a hacer. ¿Se puede controlar el perverso? O sea que si lo hace, tiene una estructura menor. O sea, no llega a ser un perverso, si se puede controlar. A ver, en algunos asesinos en serie pidieron ser atrapados. ¿Qué quiere decir? Que había algo en ellos, como dicen algunos psicólogos, un núcleo sano, ¿no? Y decían, por favor, atrápenme. Algo De hecho, de culpa ya en el fondo. yo vi más de 300 violadores en la cárcel. Más de 300 violadores. 299 me dijeron, yo no fui. Yo no fui. Fui embagallado. ¿Qué quiere decir embagallado? Es un término que se utiliza en la cárcel cuando una mujer se quiere sacar a un tipo de arriba, lo denuncia por violación. De hecho, en algunos casos es así. O sea, seguramente de esos 300 personas que vi, alguno realmente no había sido violador. Pongamos. Uno solo me dijo yo violé, que fue el violador de Malvin, un violador serial de Malvin de hace muchos años, que el tipo pidió que lo atraparan. Al final dice, por favor, pues yo no puedo más. Pero no es común. ¿Cómo es? El tipo no le importa lo que hace y se paran los pedales en eso y no da el brazo a torcer. Bien, y la otra pregunta que tenía era ¿por qué socialmente genera un impacto los perversos? ¿Por qué atrapa? ¿Por qué hay películas? ¿Por qué los casos, más allá de los noticieros amarillistas, ¿no? Digo, ¿por qué genera esto en la ¿Por qué sociedad? las películas más vistas son de narcos? Que también hay algo ahí fuerte en juego, o de asesinos. ¿Por qué? Freud lo decía claramente, el neurótico es la contracara del perverso. El neurótico sueña con lo que el perverso hace. Claro. Entonces hay algo que nos atrapa, porque nosotros, si se ponen a pensar, todos somos un poquito terribles. Nosotros podemos ser los más buenos del mundo, pero capaz que cuando soñamos cualquier cosa, cosas espantosas, que después hasta nos angustiamos llorando. ¿Por qué soñamos eso? Porque algo hay, ¿entienden? Pero uno dice, no, ¿quién no ha fantaseado con hacer algo terrible a otra persona? Un jefe, no sé, alguien que nos engaña, nos da ganas, yo lo mataría, o agarrarme que si no lo mato, todas esas cosas que decimos, queda en eso, queda en la intención, en la fantasía, todos esos recursos que nos damos los neuróticos, la fantasía, el sueño, pero el perverso lo hace, entonces hay una cierta admiración de que hay alguien que pueda dar un paso más. Por eso nos encantan las series de narcos y ver un Pablo Escobar que hace lo que quiere. Claro. ¿Por qué? Como el reflejo ese de lo que Lo uno que no podemos ser. simplemente soñaría. Y ver que hay gente que lo hace. Y eso también genera un efecto de fascinación. Horrorosa, pero un efecto de fascinación al fin. Pero son sujetos que no retroceden. Nosotros nos retrocedemos. Hay cosas que no nos animamos a hacer. Pero eso lo hace. La culpa ahí que La hace. culpa. Culpa, el ideal, eso que Freud hablaba del super yo, como instancia moralizante. Todas esas cosas están en juego, digamos, los neuróticos. Pero eso no tiene conflicto. Nosotros podemos hacer cualquier cagada, hablemos claro. Sí. Pero capaz que no nos sentimos bien por eso. El perverso no se lo cuestiona. Simplemente lo hace y... Lo hace. Chao, lo hace. El problema es cuando, digamos, hay toda una metodología, ¿no? Los tipos que, no sé,
que se enganchan con alguien para estafarlo, entonces le hacen todo un ardid, lo investigan. Vieron que hay muchas series de eso, ¿no? Lo investigan, hacen un personaje, hasta que finalmente sacan lo que quieren. Y a nivel cerebral, digamos, yendo más a la parte... No tengo idea. De ahí no sé, realmente no sé, como para decir, ojalá supiera, pero no lo trabajo desde ese lado. Había, porque murió Helen Fisher, trabajaba mucho con mapeos cerebrales, el tema del amor y también del odio. Capaz que ahí podría haber alguna respuesta, ¿no? Indudablemente algo tiene que haber. Pero yo no sería un atrevido si me pongo a teorizar sobre eso. ¿Qué pasa cuando una persona llega a consulta espantado por una fantasía de violencia? Pasa muchísimo. Pasa que, digamos, en su vida cotidiana son muy humanistas y muy solidarios, pero de repente su fantasía sexual es ser maltratado o maltratada o humillada. Es muy común. Se trabaja porque a la persona le genera un conflicto. Que algo se contradice con, lo vemos en los curas, tantos curas pedófilos. Uh-huh. ¿Es una casualidad? No. ¿Qué pensás? Y bueno, yo pienso que no cualquiera es cura. Porque el cura teóricamente tiene que dejar su vida sexual. Tiene que dejar de ser hombre o dejar de ser mujer. O sea, es una renuncia a lo sexual. Es raro. Sí, ya se sabe, o sea, y es algo que ¿por todo el mundo qué lo sabe? hacen? Y algo ahí a nivel de la sexualidad que no quiere decir que todos los curas sean iguales, pero hay un gran porcentaje de curas pedófilos en todo el mundo. Y los que no se saben. Y hay historias de los niños que van a los colegios religiosos que... Sí. Almodóvar, por ejemplo, lo cuenta en una de sus películas. Su vida en un colegio, lo cuenta Juan José Millás también, que es otro periodista y escritor muy interesante español, que realmente hay algo ahí que es absolutamente contradictorio. En un lugar que vos creés que estás protegido, es en el lugar que estás menos protegido y más indefenso. Porque es un lugar de absoluto poder el del cura, es el representante de Dios, no es cualquiera. Por eso creo que la religión hay que estar lejos también, como del perverso. Polémicas declaraciones. Jorge, ¿qué se hace? Que ya un poco lo has respondido, pero ¿qué se hace cuando hay un familiar, alguien que amamos, que empieza a mostrar signos o rasgos de perversión? O lo contrario, o que es signos y rasgos de que algo le está pasando con alguien también. Uh-huh. A ver, cuando se es la víctima, el niño algo empieza a decir, se manifiesta de alguna manera. Lo que pasa es que muchas veces no lo escuchamos. Tampoco hay que caer en que todo niño que tiene un rasgo es abusado, que también me parece que ahora corremos un poco por ese lado, ¿no? Como que rápidamente porque se viste así, porque haga esto, pues no. Pero creo que sí hay que investigar. Cuando el sujeto empieza a mostrar, lo que genera es un rechazo en la familia. Un sujeto que, por ejemplo, maltrata animales. Y empiezan a ser niños muy problemáticos. Pero es difícil lo que se puede hacer, porque ya están jugados. Cuando uno lee la historia de los asesinos en serie, que muchos tuvieron historias terribles, pero otros no. No todos los asesinos en serie tuvieron una historia espantosa de su vida. Otros tuvieron una historia como normal, claro, objetivamente, ¿no? Pero empiezan a mostrar esas cosas y es muy difícil. A veces se puede hacer algo con eso. Si se agarran y se puede corregir a tiempo. ¿Qué? Y por ejemplo esas actitudes de tratar de cambiar ese goce. Es mucho más fácil cambiarlo cuando se está estructurando todo eso que cuando la persona ya es mayor. Eso ya está enquistado en ese sujeto, ya es parte de ese ser. ¿Y la medicación qué rol tiene en todo esto? La medicación en general es importante, pero no es determinante. Nadie se cura por la medicación. Lo que sí, la medicación, por ejemplo, en los casos de psicosis, sobre todo los psicólogos que trabajamos con psicóticos, sabemos que la medicación es imprescindible. ¿Por qué? Porque el sujeto se estabiliza, porque aquel que tiene desregulaciones en el humor, la medicación puede eventualmente, el regulador del humor, bueno, regularlo un poquito, estabilizarlo. Aquel que delira, la medicación del antipsicótico sirve para que esté más estabilizado. Aquel que no duerme, aquel que está angustiado y llora todo el tiempo, el antidepresivo, incluso el ansiolítico puede ayudar a que se sienta mejor y eso nos permite poder trabajar de otra manera. Eso es una cosa.
Ahora, no hay medicación que cure. Porque si no, seríamos seres normales en este tiempo que todo el mundo se medica. Y lo que en este tiempo vemos es que hay un gran porcentaje de gente medicada que se automedica, que todo, o sea, la medicación es un objeto de consumo permanente hoy, y sin embargo la gente está cada vez más loca. Es una realidad. Hoy estamos cada vez más locos, lo vemos todo el tiempo en las redes, en los actos locos de la gente, impulsivos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en América, lo que está pasando en Estados Unidos. Son cosas que de repente, si bien antes estaban, no es que no estaban, pero ahora se ven con una frecuencia, gente que va y apuñala, gente que le pega a niños, vieron que están pasando cosas que no se sabe si es porque es una especie de reto viral que hay que hacer o es porque los sujetos están locos. Y eso son, mucha gente está medicada. Entonces, la medicación ayuda. A la perversión no, porque no van a tocar el punto. El que delira, en un punto va a seguir delirando. El que es perverso va a seguir siendo perverso. Podés aquietar, por supuesto que la medicación te aquieta, te tranquiliza, pero no cura. No segura. Me quedé con un tema. Por ejemplo, ¿cualquier asesino podría ser perverso? No. ¿No? O sea, ¿qué diferencia hay de repente entre el asesino serial perverso y, no sé? A ver, el asesino... yo escribí un libro que se llama El origen de la monstruosidad, que es un ensayo, en realidad es una tesis de doctorado, sobre los asesinos en serie y cómo los asesinos en serie fluctúan entre psicóticos y entre perversos. Algunos psicóticos, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, Sí. que era una serie, bueno, en realidad el tipo que era muy terrible, tenía una especie de cuestión delirante como ingenua. Él quería encontrar un amor y que el amor se quedara con él, pero para eso los quería convertir en zombies. O sea, de su idea original, que era amorosa, o sea, Algo bueno, claro. la resolución era espantosa. Mató varios. Hizo una especie de altar con los huesos. Entonces, ahí lo que tenemos es un sujeto que en realidad es delirante, aunque sea en su accionar muy terrible. Pero después tenemos otros que en realidad, como Ted Bundy o como Hannibal Lecter, que hablamos hace un rato, tienen un fin que es horrorizar al otro y angustiarlo. Entonces, son diferentes. No podemos encasillar a todos como perversos. Hay asesinos en serie que no son perversos. Los que son perversos, por lo general, son más hábiles, son más intuitivos, son más empáticos. Empáticos con el otro, no que ellos sean empáticos. Ellos no empatizan, pero sí son empáticos, son encantadores de serpiente. No, pero sí era divino. Los peores son los que son buenos. Claro. O sea, logran empatizar con el otro sin sentir esa empatía. O sea, tienen como la... Por supuesto. Es manipulación. Qué loco. Por O sea, supuesto, cuando ustedes ven El Encargado, no sé si la vieron, de Guillermo Francella, él dice una cosa. Francella para mí es una psicosis, no Francella, el personaje, para mí es una psicosis, pero tiene una cosa muy psicopática, no perversa, porque él en realidad no intenta angustiar al otro, él intenta utilizar al otro a su manera. Ahí tiene un verdadero psicopático, pero en el fondo creo es un psicótico. El tipo dice, no hay que creer en los que son tan buenos, porque por lo general son los peores. Y si uno se pone a ver, en algunos casos uno dice, ¿cómo? Si era buenísimo pero si es un vecino divino descuartizó a 4 personas. No quiere decir que todos los buenos sean perversos o asesinos, pero digamos, no hay reglas claras. El verdadero perverso pasa desapercibido, se acomoda, es un ser que es camaleónico, entonces es muy difícil de detectar. Por eso son tan peligrosos. a diferencia del sociópata. El sociópata es un tipo mucho más violento, es el trastorno de personalidad Antisocial. es el tipo que irrumpe, que grita. Vemos acá en la calle, vemos varios, ¿no? Que Sí. tienen bueno, esos se detectan a los 2 segundos. El problema es el que no se detecta, el que te va trabajando, el que te convence, y que al final firmaste y le diste $30.000, como esta paciente. Te habló, te convenció, ¿qué tuvo? Son muy hábiles. Por eso yo digo que lo mejor es no negociar, ¿no? Porque te van a sacar, algo te sacan. Más allá de que todos estamos susceptibles a sus encantos, tienen algo también con saber a quién dirigirse, me imagino. Por supuesto. ¿No? Personalidades más Eligen. dependientes, autoestimas bajas. Eligen, usan. Hay grandes estafadores amorosos, por ejemplo, que aprovechan y bueno, son perseverantes, eligen, saben a quién elegir, saben dónde tocar, qué cuerdas tocar de ese sujeto. Por eso digo, son tipos que hay que respetar, hay que temer y respetar porque manejan una serie de cuestiones que nosotros son inmanejables para nosotros. Saben cómo comportarse, qué decir, qué no decir, qué te angustia, qué no te angustia, con qué te convencen, o sea, por eso digo, son tipos muy peligrosos. El verdadero perverso es muy peligroso.
Bueno, hace un tiempo vos diste una charla sobre la película del Guasón, que ahora viene la 2. ¿El Guasón es antisocial o es...? No, el Guasón es un psicótico. Es un psicótico, pero, a ver, la película es muy clara. El tipo es un desgraciado. Al principio Bueno, de la estuvo película, expuesto, ¿no? A un violencia. desgraciado, le toman el pelo, se ríen de él, no conoce, no sabe quién es el padre, la madre te la regalo, difícil, hasta que le empiezan a pasar cosas como a todo psicótico, pequeños elementos que le empieza a unir y hace un delirio. Que el delirio de él empieza con que se cree que su padre es el padre de Batman. Sí. Ahí empieza la locura de él. Entonces él resuelve la escena convirtiéndose en el Guasón. Es un psicótico con una fachada perversa, no tanto perversa, sino más psicopática, que es el personaje del Guasón, que no le importa nada, es un irónico, quiere destruir al otro, pero es como él se arma en ese tiempo. Él dice, la vida no es un drama, él tiene una especie de epifanía. ¿Qué es lo que le pasa al psicótico? La revelación del psicótico. Dice, la vida no es un drama, es una comedia. Y él ve esa comedia. Entonces empieza a ver en el caos el orden. Y le encuentra un sentido. ¿Qué pasa? En ese caso de psicosis, cuando un sujeto puede encontrarle un sentido a su vida, él se ordena y se estabiliza. Claro. Pero el problema es el resto que tiene al lado. Porque él se curó de su locura. El tema es que se curó de una forma que es espantosa. Claro. Se convirtió en el Guasón. Estaría ahí la diferencia como entre el psicópata y el sociópata, como el que a uno no le importa. El A ninguno de los dos más... le importa. Lo que pasa que, yo creo que su fachada es mucho más sociópata que psicópata, porque el Guasón es muy bizarro hasta en su aspecto, es una verdad que llama la atención. Disruptivo. Claro, pero tiene eso donde el tipo le encuentra un sentido a su vida. ¿Qué es lo que le pasa a la psicosis? ¿Qué es lo que le pasa al psicótico? El psicótico está durante mucho tiempo, por lo general, la mayoría de las esquizofrenias se manifiestan en la adolescencia, porque en la adolescencia es cuando aparece una pregunta que lo interpela y no puede responder. La pregunta no es que alguien venga y le pregunte, es algo de la vida, la sexualidad, qué va a ser de su vida, la vocación. Bueno, el crecer es todo un problema, por eso el adolescente viene de adolecer que sufrir. En cambio, en cualquier psicótico lo que pasa es que en algún momento el sujeto tiene que hacer algo con ese agujero que se le produce y genera un delirio. Claro. Donde él cree que el problema es el vecino. Pero es el vecino que lo quiere enloquecer, que le pone música, que le hace esto, que no sé cuánto, bueno. Entonces ahí se ordena. El problema es lo que pasa en el entorno. En el Guasón lo que pasa es que él se arma con el personaje que es el Guasón, el Joker. Ahí él dice, es esto. Yo soy el comediante. Yo soy el Guasón de esta historia. Y ahí funciona. Gracias. Y ahí hay un riesgo para la estructura del psicópata en la cárcel, ¿no? De esto de no se sabe quién manda. Bueno, una vez una psiquiatra muy ingenua me dijo, acá en el Plan de Libertad son todos psicopáticos, me dice. Yo la acoché y decía, no son todos psicopáticos. Cuando vos caes en la cárcel tenés tres posibilidades. O enloqueces, porque no bancás. Claro. O te matás, porque no soportás. O te adaptás al entorno. Y el entorno es psicopático. Entonces es como todo. Vos jugás las reglas del juego. Yo me imagino que vos ahora no te podés parar arriba de la mesa y ponerte a bailar, porque sería en contra de las normas. O que yo me ponga a cantar. Claro. ¿Qué pasa? En una entrevista y está... Entonces el ambiente te lleva a determinados lugares. Entonces el psicopático por lo general se adapta bien en las cárceles. Una vez me pidieron, yo tenía unos conocidos y me pidieron que viera una persona que había caído presa y estaba en el módulo 4 de Concar. Yo lo conocía, era un tipo medio galán, se llevaba el mundo por delante. Yo era más chico, ¿no? Entonces yo era un referente en ese lugar, ¿no? Muy pillo, medio psicopático, pero bueno, eso lo descubrí después. Entonces lo voy a ver al módulo 4 pensando lo peor. Yo pensando de mi cabeza neurótica de, qué mal que debe estar pasando, qué horrible, pobre. Y voy, lo primero que hace es me abraza y me da un beso, lo cual me vieron los policías, me querían matar. Como un psicólogo va a andar los besos y abrazo con alguien. Y me dice, Jorgito, ¿cómo andás? No sé qué. Y digo, ¿cómo estás, fulano? Bárbaro. El tipo tenía mucho dinero, andaba en autos lujosos, miles de mujeres, o sea, en la cárcel el tipo me decía que estaba bárbaro, y me lo decía de verdad.
¿Por qué? Porque se adaptan. O sea, hay gente que se adapta más rápido. Yo me imagino en la cárcel me vuelvo loco. Claro, logran como ese caos que decías, como que ordenarse en ese caos de... Se adaptan, no sé cómo hacen. Lo que hay estructuras son mucho más rígidas. Psicópata es bastante plástico, se adapta. Siempre a beneficio, siempre teniendo algún beneficio personal, no es que es un tipo que va a sufrir. Obviamente, pero logra como eso de Claro, adaptar. claro. Qué locura. ¿Y tu experiencia como trabajando con gente así en la cárcel y eso, cómo...? Me enseñó mucho, me hizo muy mal. Sí, Claro, porque yo entro en la cárcel con no solamente yo, todo un grupo de gente muy joven, un gran llamado que se hizo en el año 92, con gente que teníamos entre 22 y 25 años, psiquiatras muy jóvenes, procuradores, ni siquiera eran abogados todavía, psicólogos, que no teníamos pacientes, recién empezábamos, y asistentes sociales. Sin ningún tipo de formación, Claro. sin ningún tipo de enseñanza, ningún tipo de forma de ver de cómo trabajar, o sea, hagan lo que puedan. claro, la picadora de carne. Una picadora de carne. Y trabajé 10 Eran años. presas. Trabajé 10 años hasta que llegó un momento que, por suerte, económicamente podía dejar ese trabajo, porque a veces no se puede. Y llegó un momento y yo no podía más. O sea, yo me daba cuenta que me estaba afectando. Porque estaba en el módulo de violadores y ya no aguantaba. Y de hecho tuve un incidente con un violador que había abusado de un niño. Y yo casi más me termino peleando con él, agarrándome las piñas. Claro. Porque me di cuenta Sí, que no podía. Que ya yo no podía estar ahí. es que eso es complicado, me imagino, porque, o sea, es eso, debes enfrentarte a muchos No, las psicópatas. historias, las cosas que escuchás son increíbles. Lo que ves ahí es increíble. Una vez pasó, por ejemplo, que nosotros entrevistamos en un tiempo adentro del celdario, del penal mismo. Ah, sí, entrabas a la celda de él y ahí tenías la consulta, ¿cómo era No, que no eso? en la celda, pero adentro del lugar. No sacaban el preso afuera, Claro. sino que nosotros entrábamos. Y un día, para jorobarnos, los policías nos pusieron la alarma de motines, cuando se hace un motín. Entonces, cuando yo estaba entrevistando con una psiquiatra y cuando escuchamos la sirena, nos miramos como diciendo, hasta acá llegamos. Claro. Una joda nos hicieron. Pero también aprendí mucho en el sentido de que vi cosas, yo creo que maduré rápido en la profesión y me sirvió para escribir hasta el día de hoy. O sea, mi Sí, primer libro se llama Casos Locos, que tiene mucho de eso, y mi último libro, que es Sesiones de Amor, tiene algunos cuentos del tiempo en la cárcel. Que no todos los cuentos son terribles, hay historias que son increíbles y súper tiernas, ¿no? Hay de todo, pero predomina la oscuridad. ¿Cómo le decís a un perverso que no lo puedes atender más? No lo atiendo. O sea, si viene y veo que tiene eso, le digo que no puedo, que no es conveniente, o sea, que yo no lo puedo atender, que sí que lo puedo derivar. ¿Pero te lo dice? Por lo general vienen por un beneficio. Por lo general vienen porque, yo qué sé, porque para no ir presos, bueno, tienen que hacer un tratamiento. O porque por un tema familiar son empujados a hacer un tratamiento. Entonces, si a uno le gusta el dinero, capaz que lo toma. En el caso mío, prefiero no tomarlo. Puedo darme el lujo de decir no. Yo creo que hay gente que capaz que no puede y tiene que tomar igual un paciente porque es una necesidad de trabajo. Yo creo que no es bueno porque lo que vamos a encontrarnos no es bueno. O sea, nos va a hacer mal. Y bueno. Y no hay cambio. No hay cambio porque nunca va a tocar ese punto, no le interesa. Es más, capaz que nunca te enterás que el tipo es perverso. Después te enterás que el tipo cayó preso por, no sé, por pedofilia y nunca te habló de eso. De eso no te van a hablar. O sea, tienen esa capacidad de Sí, porque no es un dividir. problema. Claro. No lo viven como un problema. El problema es para vos si te lo cuentas, pero para ellos. El doctorado dice, yo hacía mi trabajo. Claro. Y vos quedás, no todos siguieron siendo torturadores, algunos no aguantaron, empezaron y dijeron, no, yo no sirvo para esto, y a otros les encantó. Y después que cayó la dictadura, siguieron torturando a su familia. Muchos de los que estaban presos es porque habían torturado a la familia. De hecho, uno que yo vi que era terrible, había matado a su mujer, la había enterrado, había tenido relaciones sexuales con el muerto, con la muerta, después lo habías enterrado, después lo enterró de vuelta y así 5 días. ¿Qué es ese sujeto que...? Sí, no, está. O sea, si uno piensa que puede curar, que es una palabra muy fuerte, a un sujeto de estas características, bueno, es muy romántico, ¿no? Tiene una cosa que está bueno también, que uno cree que puede cambiar el mundo. Yo creo que el mundo no se puede cambiar. Uno puede hacer alguna cosita, pero cambiar un perverso, uf. Y capaz que esas experiencias de repente como de
enfrentarse a que te pongan como torturador capaz, hacen que despiertes o que descubras como ese lado perverso. ¿Puede pasar eso también? ¿El lado perverso de quién? De una persona, por ejemplo, que es eso. Claro, vos decís si descubren su perversión en la tortura. Claro, por ejemplo. Claro, Puede ser por que se supuesto. despierte. A ver. ese- Vos te encontrás con cosas en la vida. Por ejemplo, Albert Fish, que es un asesino en serie que le llamaban el viejito, porque vos lo veías y era un abuelito, que todo el mundo hablaba bien de él, y era un tipo que mataba a niños y se los comía. Pa. Y además le escribe una carta a la familia, a la madre de una de sus víctimas, y le dice cómo lo mató y cómo se lo comió. Ahí así empieza el libro mío, El origen de la monstruosidad, que hay gente que dice, leí eso y no puede seguir. Claro. No puede seguir. Claro. Yo ese caso no lo analicé. Yo muestro ese caso, no lo puedo analizar. Pero a ver, cuando uno se pone a investigar un poco, él dice, era un psicótico también, con una fachada perversa, muy terrible, dice, un amigo fue a China y por un tema del barco que se rompió se tuvo que quedar 3 meses en China. En China comían niños por la hambruna que había, 1800 y pico. Y me habló de la carne de los niños. Y yo quedé con esa idea. O sea, algo le llega desde afuera y el tipo, ¡pac!, algo hace, ¿viste? Le explota en la cabeza y ahí, capaz que si nunca hubiera escuchado esa historia, Claro. no hubiera pasado. ¿Qué quiere decir? Vos a veces te encontrás con algo, eso Lacan le llama la tiqué. Te encontrás con algo que te cambia la vida. A veces es bueno, a veces es malo. Y bueno, en la perversión, ¿viste? Es como un botón. Un botón. Este caso que yo le digo al señor M, él encuentra a una niña que come excrementos. Y él dice, qué horrible, tenía 4 años. Y después dice, lo repensé. Y cuando lo repensa, dice, no era tan malo. Y así empieza a funcionar. O sea, si no hubiera visto a esa niña, hubiera sido perverso. Capaz que sí, capaz que no, porque se van haciendo. Las experiencias te van formando. Como que empieza a escalar esa idea. Algo hay en él. Obviamente, Porque uno claro. lo ve y es así, sale Sí. para otro lado. Sin embargo, él, algo de lo que había, se refuerza en la realidad. Llegar a ese punto es como que... Claro. ¿Y cómo nos afecta el consumir contenido? Porque hay veces que, como vos decías, Eso es lo que todos- dice Ted Bundy. Ted Bundy, cuando lo ¿Qué dice? agarran, dice eso mismo. Dice, el problema mío es que consumía pornografía de las revistas que publicaban y estaban en los kioscos. culpa del sistema. Pero en parte tiene razón, porque es verdad. Si vos te formás, ¿no?, de niño con imágenes, que en el caso de ahora, antes se jugaba a los policías y ladrones, pero uno establecía un juego, yo vi que podía ser policía, podía ser. Ahora uno también juega por ejemplo, en el Play o lo que fuere, y también va generando una subjetividad. Y esa subjetividad tiene que ver con lo que hoy se consume. Entonces, por supuesto, hoy yo veo que se ve mucha más violencia desmedida y sin un sentido. No Claro. es ideológica la cosa, es la violencia por la violencia misma. Es como el caso de la naranja mecánica, pero al revés. Claro. ¿No? Bueno, pero si ustedes Lo se hicieron ponen... curar. Pero viste que ahora hay algunos tratamientos que apuntan como algo de eso. Y sin embargo, el sujeto cuando es violento es difícil que deje de serlo. Por supuesto se puede tratar, porque si no sería un mundo muy terrible. Pero vemos que hay una violencia permanente en las redes y todos consumimos eso y a todos nos parece normal. Ahora uno ve algo y lo mira y el algoritmo te lo marca y te dice, a este le gusta esto, y te empieza a mandar pa. Y uno dice, ¿por qué estoy viendo esto? Porque algo captó. Entonces Claro. tenés un mundo de información que nosotros antes no teníamos. Hace 30, 20 años no había el celular, que uno está todo el tiempo y no puede soltarse el celular Y se porque comparte. nos cuesta y empezamos y no podemos parar. Vieron que es adictivo. Sí, sí, No sí. importa la edad. Uno empieza así Sí. y sigue y pasa media hora y sigue. Y ahí va consumiendo imágenes que indudablemente algún efecto tienen en nosotros, sobre todo en los niños. Y digamos que estamos destinados de alguna manera a que en estas nuevas generaciones haya más perversos, por ejemplo, por este contenido que Por el Bueno, puede entorno. ser. Vamos a no decir perversos, pero vamos a decir, por ejemplo, adolescentes o niños violentos. Estamos viendo lo que llaman los lobos solitarios. Los lobos solitarios son esos adolescentes que entran en un lugar y matan gente. Tienen un odio, tienen un enojo. Se está viendo cada vez más. El asesino en masa se ve cada vez más. Los actos terroristas se ven cada vez más. Yo no estoy diciendo un tema estadístico. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un mundo que promueve también eso. También hay que pensar algo. Antes el mundo tenía ciertos paradigmas, buenos o malos, pero que generaban una cuestión de represión, que era la religión.
Si vos te portás mal, hay un Dios que te mira y te va a decir, oh, no va a ser, ¿no? Y alguna gente funcionaba un poquito en eso. Hoy nadie nos mira. Hoy nosotros miramos, somos mirados por Google. Claro. Entonces hoy no hay un ideal que nos marque. Entonces también vemos que es todo un poquito más caótico. Yo no estoy defendiendo el pasado, ¿eh? No soy nostálgico en ese punto. Lo que tenemos es lo que tenemos. Pero me parece que hay una violencia. A ver, el ser humano siempre fue violento porque la pulsión de muerte es lo más importante del sujeto. Lo dijo Freud, lo descubrió Freud, después Lacan lo reafirmó, Melanie Klein también. O sea que estamos destinados a la destrucción. Es una realidad. Lo vemos en estas pequeñas cosas, lo malos que somos. Todos queremos ser buenos, pero somos malos, tiramos la basura en la calle, si le tengo que dar una patada a un perro se la damos. O sea, hacemos cosas que de repente, no, yo no lo hago, pero te quiero decir. No, los perritos no. No, yo lo hago, tengo una San Bernardo de 60 kilos que No, te come. la adoro. No hay nada más lindo que mi perra, pero te quiero decir, nosotros demostramos que somos seres destructivos, absolutamente destructivos, hasta con nosotros mismos, con todo lo que tenemos, arrasamos todo, estamos matando todo lo que está alrededor nuestro, todo, ¿eh? Y bueno, vamos en camino a la autodestrucción, no lo digo yo, o sea, lo dice el cambio climático, lo dice que cada vez hay menos especies en extinción, ¿por qué? Por la modernidad, por el ser humano. Yo digo una cosa que es muy terrible, pero realmente lo creo. Si realmente la inteligencia artificial triunfa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Señores, ustedes son el problema. Claro. Hay que arrasarlos a ustedes, porque ustedes son los que están matando todo. Y bueno. Entonces, no sé mucho a qué iba esta pregunta, pero me perdí un poco en el camino. Pero me parece que lo que quiero decir es que el sujeto es un ser muy destructivo. La pulsión de muerte está en primer lugar y me parece que en este tiempo eso está favorecido. Claro, que la pregunta iba más para el lado de si la violencia que se ve más hoy en redes, en eso de que estamos constantemente expuestos, podría llegar a ser que haya más, yo usé la palabra perverso, pero más violencia. Más violencia, más psicopatía, más joder al otro. Hay más chances de que despierte en la gente Sí, esa ese modelo está como potenciado en este tiempo, como el obsesivo, el tipo que es adicto al trabajo, el cumplir, el trabajar, el retentivo, el que acumula el dinero. El síndrome de Diógenes se ve mucho más en este tiempo, gente que acumula, que abre el ropero y se cae, que no puede soltar nada. Bueno, son épocas. Esta es una época de cambio, donde se terminó un modelo que es el modelo victoriano, que es el de la familia, el de la casa para toda la vida, el del patrimonio. Todo eso se terminó y estamos como en un proceso de cambio que todavía no sabemos cuál va a ser. Pero yo creo que dentro de un tiempo, por ejemplo, la palabra hombre y mujer no va a existir. Porque en realidad es una construcción social. Uh-huh. Bueno, iba a eso. ¿Qué viene? ¿O qué crees que viene? No sé. Yo soy un poco de la línea freudiana, de un poco pesimista. Me gustaría ser más optimista, pero La que es el último, tenemos que levantar. Sí, no, pero a ver, La IA nos come. el mundo se adapta, pero indudablemente estamos en un tiempo que es complicado para nosotros, pues es un tiempo de cambio. Cambia muy rápido, pasan cosas increíbles, como yo que sé, dentro de un tiempo, si hay un banco de semen, de esperma, los hombres no van a ser necesarios, por ejemplo. Es un tema que hay algo ahí en el rol de la mujer que cada vez avanza más, el lugar del padre cada vez tiene menos fuerza, o sea, hay todo un cambio en el mundo que yo creo que todavía no lo entendemos, pero que hay cosas que están buenísimas en este tiempo también. Hay que aceptar lo que hay y que el mundo no es el mismo, o sea, ya está. El mundo que pasó ya pasó y pasó muy rápido. Estamos en cambio. Escuchaba una cosa que me pareció súper interesante, hoy la escuchaba, que decía: todo el mundo cambia, todo cambia. Ahora, vos vas a la escuela, no importa si es una escuela pública o un colegio, y tienen la misma educación que hace 100 años. Bueno, ahí ya tenemos un problema gravísimo. Vos querés poner un niño sentadito que atienda a la maestra y cuando tiene 15.000 estímulos por día. Claro. Es un celular que... Hay algo ahí que cambió y todavía es como el adolescente que crece de apartes. Sí. ¿No? Vieron que tiene que haber la cara más grande, la nariz más grande, una oreja más grande. Bueno, yo creo que estamos así, como que estamos como creciendo de una forma que no es armónica. Sí, es que adaptarse también a eso, al cambio constante, no es fácil. Es un complicado. mundo difícil, pero es un mundo muy competitivo. Es un mundo donde creo que un gran error es que se apunta a toda la felicidad. Entonces la dictadura de la felicidad lo que promueve es la contracara, que es la depresión. O sea, si un niño quiere ser multimillonario con 6 años, todo indica que no va a ser multimillonario.
que probablemente sea pobre más que tiene mucha más chance de ser pobre que multimillonario. Entonces, ¿cómo lo bancás ya eso, ese ideal? Que ya te forjaste porque el mundo te lleva a ese lugar que tenés que hacer millones y millones y tenés que ser... O la otra vez me dice mi hijo, no, mi hermano va a salir con fulana. ¿Ah, ¿sí? 30.000 seguidores, me dice. La forma en que se presentaba. Claro. Y yo, claro, y vi... 30.000 seguidores, como que eso es una marca. Mirá con quién sale. No importaba, era 30.000. Como que el 30.000 seguidores te dan... Entonces estamos en un mundo que es diferente, o sea, no hay duda. El estatus. No, y me imagino, o sea, repercute para cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. No solo en la psicopatía. Y vemos un tiempo donde es mucho más fácil conectarse sexualmente, es muy sencillo ahora, aplicaciones, no hay esa cosa loca de antes, la represión y la culpa, entonces la gente va, sale, no tiene problema, pero en la consulta, me imagino que ustedes también lo ven, uno se encuentra con gente que no puede establecer un vínculo fijo con alguien, que le cuesta eso, que tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque cada vez nos volvemos más bichos, nos metemos más para adentro, estamos más desconfiados. Tenemos la posibilidad infinita de salir con cualquier gente de cualquier lado del mundo y al mismo tiempo estamos cada vez más metidos para adentro. Entonces, es un mundo que yo creo que no está fácil. Es una dualidad complicada esa, ¿no? Muy. Los padres que trabajan todo el día, los niños que no se crían con los padres, se crían con los empleados, o sea, y el padre trabaja y trabaja para darle cosas a los niños, pero no está con los niños porque no tiene tiempo. O sea, el tiempo que pasa a ser el elemento más poderoso, que te mandan un audio por WhatsApp de 3 minutos y vos lo vivís como una ofensa, y a mí no me hizo, le mostrás al otro 3 minutos. 3 minutos. Y 3 minutos no es nada, pero no es nada, hoy es cual, mucho. 3 minutos no es nada. 3 minutos no es nada, pero hoy es mucho, porque Además, no hay lo tiempo acelerás. para hablar. No hay tiempo para hablar. Sí, o sea, lo acelerás, por eso. por Se hace una dos. aplicación que uno dice, 3 minutos, no, por menos, Claro. 1,5. Entonces vivimos en ese mundo, el mundo que se corre, que no se puede pensar, que hay que ser famoso, que hay que mostrar que está todo bárbaro, que uno se tiene que mostrar en Instagram. Que es un mundo, yo creo que para el adolescente, sobre todo, es un mundo muy difícil. En el momento de cambio. Sí. Mm. Sí. Breve pausa. Para la parte final. Opa. Bueno, tenemos unas preguntitas aleatorias. Para dar un cierre, Que nosotros no sabemos tampoco qué son. elegir Yo tengo que Entonces, elegir vos tenés que elegir un una. papelucho. Bien. Y Lo abro Sí, por favor. y lo leo. Te tengo que poner grande, pero no. ¿Puede cambiar el perverso y dejar de serlo? Absolutamente no. Absolutamente no. Ojalá fuera, pero hay que leer No lo podemos salvar con el amor. No. Es por el camino que se intenta y que uno le va mal. Cuando quiere salvar por el amor, porque es que como la herramienta que tenemos y sigue siendo muy poderosa, el amor es lo que nos cura muchas veces los síntomas, es lo que nos hace estar contentos, es lo que nos ponemos mejor físicamente, se nos van las enfermedades, hasta enfermedades físicas, ¿no? El amor en su máxima expresión es cuando el sujeto está dispuesto a morir por alguien. Cuando uno dice, es maravilloso eso, estar dispuesto a morir por una persona. Sí. Después pasa el tiempo y uno ya lo piensa 2 o 3 veces, ¿no? Pero en el perverso no alcanza. Ojalá alcanzara porque seríamos mejores. Y esto que decías de el caso del que pedía, por ejemplo, que lo atrapen porque no soportaba más, ¿eso no sería como una pequeña forma de decir quiero...? Lo que pasa es que hay que ver si ese sujeto realmente era perverso. Sí. Habría que ver en cada caso, pero algunos decían, me tienen que atrapar, porque algunos asesinos en serie lo que tenían es como diferentes periodos, un periodo de excitación que necesitaban matar y después se culpabilizaban y se deprimían. Entonces ahí habría que ver si es un perverso. Yo no sé, en ese caso no sé. Yo creo que el verdadero perverso es Aníbal Lecter. Entonces ahí tenemos claramente un sujeto que en realidad no le importa cambiar. Está más allá de todos. Absolutamente incorregible. Insalvable. Insalvable. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, lamento que para el último programa tiré un poco de bajón ahí, un poco de pulsión de muerte, por pero favor. bueno, Un ¿qué poco va a de hacer? realidad también. Está bien. Lo que pasa es que No hay que ser la ingenuo perversión tampoco. y la pulsión de muerte van de la mano. Entonces, ojalá, igual yo creo que el mundo no es solamente perversión. Hay de lo otro, hay gente increíble, hay gente que hace actos de amor heroicos. Por ejemplo, mi amiga Majo Borges, que hablábamos hoy hace un Sí. rato, que vive acá cerquita, hace poco adoptó una nena. Me parece un acto de amor Increíble, sí. que increíble, que vos decís, todavía hay gente que no, que tiene eso. Entonces,
Estamos a tiempo de ser salvados. Estamos- Convengamos que sí. Sí, porque ¿qué nos Toco. deparan si no Sí, a sí, las no, nuevas es generaciones? triste, Ah, es triste, Ya está, de sin acá. duda. Pero no, pero hay de todo. Pero sí, indudablemente, como hay un gran empuje al éxito, al éxito individual, al que el grupo no importa, la cuestión de la solidaridad está bastante cuestionada en este tiempo. La cuestión de la mentira se instala políticamente, o sea, lo que importa es ganar y no importa lo que digas, vamos a tirar fake news, es lo mismo, está todo. Entonces estamos en un mundo que es un poquito más complejo, que tiene menos códigos. Antes la palabra Claro. tenía mucho valor. Vos me decías algo que a mí no me gustaba, yo te retaba a duelo y estaba Claro. permitido legalmente, jurídicamente. Hoy yo te digo cualquier cosa y no pasa nada. Entonces estamos en un mundo que tiene otros códigos. No quiere decir que sea mejor o peor que antes. Tiene otros códigos y hay que adaptarse a eso. Pero está al lado bueno también. Por Así supuesto, que sí, sí. cerremos Ustedes son optimistas. jóvenes además, así que hay que apostar a lo bueno, que por supuesto lo hay, y se siguen haciendo cosas que son buenas y se sigue haciendo. Yo la solidaridad y el amor que vi en la cárcel, entre los presos, en algunos presos y cómo se ayudaron, no lo vi en ningún lado. O sea, no tenían para comer y se daban. Claro. O sea, sigue existiendo el amor, por suerte. Está al lado bueno también. Por supuesto que está al lado bueno. Está al lado oscuro y al lado bueno, como Sí, siempre. Como siempre. Como siempre. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Jorge. Por Fue un favor, placer. muchas gracias a ustedes.